una falta moral, presidente. Por lo tanto, considero pertinente que por incapacidad moral el presidente de la República debe ser vacado, presidente. El no hacerlo es estar de espaldas al pueblo peruano que nos ha elegido. Muchas gracias, presidente. Congresista Sánchez Alba. Buenas tardes, presidente. Saludo a todos mis colegas por su intermedio. Presidente, me parece que hay una mala concepción de aquí de los colegas. Este grupo de gobierno, este grupo parlamentario oficialista, presidente, no está en contra de luchar contra la corrupción. Que quede muy claro eso. ¿Saben nada más cuál es el pequeño detalle? Que a todos se les tiene que medir con la misma vara. Que no solamente se puede uno parcializar con un grupo sí o con otro no. Ese es el gran detalle. Creo que desde aquí, porque uno habla, porque tiene la autoridad moral para hacerlo, presidente. Desde esta bancada hemos venido luchando contra la corrupción, presidente. Y no solo contra la corrupción, sino contra otros múltiples casos, presidente. Hay otro caso que me llama sobremanera la atención, presidente, es la rapidez con que se ha manejado este juicio. Sí, juicio, como ya lo dijeron algunos colegas de Fuerza Popular, juicio político. ¿Cómo es posible que existiendo, por ejemplo, una comisión de ética, haya habido denuncias, presidente, que han durado y han estado hasta por meses ahí guardados, esperando su investigación, y que han sido de paso archivadas, muchas de ellas? Presidente, aquí hay que ser muy claros. ¿Qué estamos buscando de todo esto? ¿Qué estamos queriendo hacer con el país? El presidente Kuczynski no es corrupto. El presidente Kuczynski es un hombre honesto, presidente. Porque si vamos a vacarlo por una omisión de información, entonces yo también tendría que decirle a algunos colegas, ojo, y que no es el caso, porque aquí sí es una mentira, algunos colegas que han mentido en sus hojas de vida, que han mentido en su documentación, entonces también que den un paso al costado y renuncien a este Congreso, presidente. Entonces tendríamos que actuar de esa manera. Entonces pensemos responsablemente. Ojo, este Congreso no tiene un porcentaje grande de aprobación, porque esto precisamente son las cosas que hacen que denigremos o nos veamos mal ante la ciudadanía. Seamos responsables. Minuto adicional, congresista. A terminar, presidente, gracias. Sí, Odebrecht es sinónimo de corrupción, presidente. Ojo, Odebrecht tiene más de 35 años operando aquí en el Perú. Entonces tendría yo muy respetuosamente que decirle a la presidenta de la Comisión Lavallato que también investigue a todos esos gobiernos y todos esos años que ha tenido operando aquí Odebrecht, presidente. Hay que ser justos en esto. Y hay que saber hacia dónde nos dirigimos. Por Dios, yo sí he tratado con muchos colegas aquí. Sé de la acción democrática y del pensamiento democrático que tienen. Yo tengo fe, de verdad, en cada una de las personas a quien conozco, de todos los grupos. Así que, presidente, yo sí tengo fe de que esto no va a prosperar y que el presidente Kuczynski, que ha sido elegido por voto popular, se va a quedar los 5 años, porque no depende de nosotros, presidente, sino del voto popular, del ciudadano, que le permitió estar en ese sillón. Y como ya lo dijeron también, presidente, para que termine, congresista. Quien se siente en ese sillón, presidente, como ya lo dijeron algunos colegas, tiene que ser una persona de conducta intachable. Y el presidente Kuczynski sí tiene una conducta intachable. No mezclemos las cosas ni confundamos a la ciudadanía, presidente. Así que, presidente, yo creo que mis colegas sí han reflexionado y sí van a votar en contra de esta vacancia. Gracias. Muchas gracias, congresista Mariana Foronda Farro. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, un nuevo desafío se nos presenta como país. Y quiero dirigirme no solamente a los congresistas presentes en este recinto, sino sobre todo a la vez de los medios de comunicación, a los miles de peruanos y peruanas que están esperando una respuesta ética y coherente del Congreso de la República.
porque este tema de la corrupción no es un tema que nace aquí y ahora. Lo de Odebrecht es sino la expresión de un proceso de corrupción institucionalizado históricamente en el Perú. Desde la famosa Guano de las Islas, Odebrecht y la Brey Pariñas y tantas cosas y corruptelas que se han dado, sobre todo con el gas de Camisea, donde hubieron responsables de vender nuestros recursos naturales, no pensando con soberanía y dignidad en los peruanos, sino en los negocios foráneos y en garantizar aquellos negocios para lograr la corrupción y la impunidad. Por eso, cuando es la bancada del Frente Amplio planteamos esta moción, no estamos planteando tan solo una sanción, no estamos planteando tan solo una vacancia moral. Queremos ir a la raíz, al fondo del tema. Y el fondo del tema es lo que dijo alguna congresista en este Congreso, que es no solo lucha contra la corrupción, sino contra el crimen organizado que está detrás, que ese es el verdadero cáncer. O hablemos de mafias en las regiones, o nadie conoce lo que son las mafias en las regiones. Para nosotros los de Ancash los conocemos y muy bien, y no nacen con este gobierno. Estuvo también el gobierno de Fujimori, cuando todos apreciamos por los medios de comunicación cómo se compraban conciencias, ministros, se compraban periodistas, se compraban congresistas, se compraban autoridades, y maquiavélicamente él guardó esos videos que después fueron expuestos ante la opinión y por esa razón están en la cárcel. Entonces no me vengan a hablar de moral, aquí no hay doble moral. Si queremos ser moralistas de verdad, hablemos claramente. Yo hubiera esperado, y no estoy justificando que no se investigue a PPK, yo creo que se debe de investigar, que se debe sancionar por el vínculo que ha generado con la empresa para su beneficio. Y eso no puede ser, porque eso significa conflicto de intereses de un funcionario público en ejercicio. Eso es mentirle al país, eso es traicionar la confianza. Pero no te vengan a vestir los lobos de cordero. ¿Está bien? Hablemos claro. Cuando tenemos, por ejemplo, a un señor Joaquín Ramírez procesado por delitos de corrupción. Cuando hay procesos de investigación que ojalá lleguen mañana o pasado. Que llegue la información de Brasil, porque parece que acá en el Perú nos hemos olvidado de la memoria histórica. Tenemos que tener declaraciones de colaboradores eficaces que vinculan a otros funcionarios, que vinculan a expresidentes. Minuto adicional, congresista. Temas de corrupción, ¿a qué le tienen miedo? ¿Quieren saber la verdad? Sepámoslo todo, venga de donde venga, caiga quien caiga, no blinden a nadie. Que se investigue también a Keiko, que se investigue a Alan García, que se investigue a la izquierda, que se investiguen a algunos malos funcionarios dentro de la izquierda peruana que han manchado lo que es la verdadera izquierda en el país. Que se investigue. Nosotros no tenemos ningún problema que nos investiguen. Ponemos por delante y no vamos corriendo a defender locales, porque quien nada debe, nada teme. Y tampoco pechemos a la institucionalidad, colegas. Necesitamos fortalecer la institucionalidad. Necesitamos fortalecer el Poder Judicial, necesitamos fortalecer la Fiscalía y no cuando nos duele el callo recién saltamos. Pero creo que el tema va más allá. El tema de fondo, me parece, y no sé si comparte mi criterio, es el tema de cómo hemos ido perdiendo la capacidad de indignarnos. Cómo nos ha ganado un modelo mental que dice, no importa que roba, pero que haga obras. Cómo nos ha ganado la concepción de que para ser autoridad tengo que robar. Cómo ha ganado... Para que termine, congresista. Ha ganado el modelo mental perverso en el Congreso, que tengo que coimear para ser congresista, porque tengo que regresar a la inversión que he hecho. Esas cosas de fondo se tienen que hacer, pero no hablando, con el ejemplo. Y aquí un llamado a todos nuestros colegas para que pongan por delante aquellas investigaciones y sean coherentes entre lo que dicen y hacen. Porque no puedo volverme yo juez de otro si tengo un tremendo rabo de paja y antecedentes penales punitivos. ¿Qué cosa es eso? Por eso es que tenemos tan poca aceptación ante la población. Seamos convincentes, seamos coherentes. Lo que nosotros estamos planteando es una democracia, institucionalidad. Estamos planteando derechos humanos, pero no para unos, sino para otros. No ir corriendo a defender porque están yéndose a mi bancada y después decir, no, de casualidad pasé por ahí.
Estamos pidiendo respeto a los pueblos indígenas, a los derechos colectivos de los ciudadanos, respeto al medio ambiente, a la madre naturaleza, respeto a los pobres de este Perú que necesitan participar. Presidente, esa negación en el acceso de derechos básicos que quiebra la institucionalidad en 2 o en 3 partes no es algo que debemos de permitir. No estamos a favor de salvar a PPK. Lo que decimos es que se investigue, que se muestren todas las pruebas y que esto sea un acto público de ciudadanía, no solamente es de los congresistas. Y no sacando las cartas bajo la mesa. Qué casualidad, ¿no? Qué oportuno que Odebrecht haya entregado justo en esas fechas la información. Sería interesante conocer cómo se ha dado ese proceso y que ese informe de la Comisión Lavallato se haga público. Congresista Apaza, tu turno. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. El Frente Amplio, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestros actuares, señor presidente, queremos decirle al país, queremos decirle a los trabajadores de nuestra patria que lucharemos contra toda clase de corrupción. Contra toda clase de corrupción, y si es que hay que vacar al presidente y cerrar el Congreso de la República, hay que hacerlo. Y en esa línea estamos. Porque es la única manera de erradicar la corrupción en nuestro país. Sin embargo, señor presidente, tenemos que señalar también, todo el Perú sabe que el detonante de la crisis es la corrupción que se ha enquistado en los estamentos del Estado. Son los que generan la crisis, son los que luchan por controlar el Estado para limpiarse, señor presidente. Todo ello significa que la crisis va a continuar, porque apenas se descubran a más corruptos o se presenten nuevas evidencias, utilizarán su poder para crear inestabilidad, sea por la fuerza o por la infiltración en las organizaciones, para que no se investiguen y se imponga la impunidad, señor presidente. Por eso, también debemos señalar, como se puede ver, el poder de la corrupción y de los corruptos es enorme. Contra ello luchamos porque defendemos el camino independiente del pueblo. No nos colocamos de aliados ni jugamos de pared con estos enemigos de la patria. Los combatiremos y los denunciaremos como siempre lo hemos hecho. Hoy vemos que los sectores conservadores y corruptos del sistema imponen su agenda. Son los operadores que ofrecen a los empresarios orden y miedo para someter a las amplias mayorías, señor presidente. En ese sentido, los que tenemos la autoridad moral de haber luchado contra las dictaduras, tenemos el deber de seguir bregando por conquistar la democracia para el pueblo, defendiendo los derechos sociales y laborales. Señor presidente, los que se oponen a ello son los corruptos, que hoy están en pugna por el control del Estado. Si no veamos la identidad de intereses cuando se oponen, por ejemplo, a la eliminación de la explotación moderna que se llama el gas. Hoy los corruptos le tienen miedo al Ministerio Público. Hoy los corruptos le tienen miedo al Poder Judicial. Hoy los corruptos le tienen miedo al Tribunal Constitucional, señor presidente, porque creemos que estas entidades deben ser autónomos e independientes. Cuando ellos toman decisiones ajustadas a derecho, con toda seguridad, los corruptos terminarán en la cárcel, señor presidente. Por ello, desde la política debemos de... Minuto adicional para que termine. Por eso, reitero que debemos de garantizar su autonomía e independencia. Debemos de condenar toda interferencia e intromisión, señor presidente. Dicho estas consideraciones, nosotros los del Frente Amplio, consecuentes y coherentes con nuestras decisiones, queremos que haya una profunda reflexión, porque no pensemos en un grupo, no pensemos en nuestros caudillos o líderes, sino pensemos en el país, pensemos en los trabajadores que se mueren de hambre, pensemos en esa gente que depositó su confianza en cada uno de nosotros, señor presidente. El Frente Amplio
reitero, somos consecuentes, porque estamos recogiendo el cantar de las calles, el sentir de los pobladores, porque hay miles de trabajadores que ansían justicia y lucha frontal. Que se vayan todos los corruptos y caiga quien caiga, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Pariona Tarqui. 3 minutos. Kunampunchaw, rimaykamusaq llapayan llaqtamasinchikunata, Perú suyunchikmanta. El día de hoy, presidente, quiero dirigirme al pueblo peruano, a mis hermanas y hermanos de ese Perú profundo, que seguramente es la primera vez que le han prestado atención a los medios de comunicación, a los canales de televisión, para estar al tanto de la decisión política que este Congreso va a tomar. Decisión política que afecta su vida, las oportunidades de empleo, que afecta la situación de pobreza en la que están muchos de nuestros hermanos a causa de la corrupción. Hermanos, esta crisis no es coyuntural, tampoco la corrupción es circunstancial. Esto es el fin o la develación de un régimen que no da para más. Un régimen que ha saqueado al país por más de 20 años, generando precariedad en nuestro país. Esta crisis, presidente, hermanos peruanos, hoy nos está conduciendo a revisar cuáles son esas causales estructurales de las que hay que solucionar. El Perú profundo quiere soluciones reales, transformativas, no soluciones de maquillaje hacia un problema. Mis hermanos de ese Perú profundo quieren la solución también a esa desigualdad que no ha hecho sino generar un círculo vicioso de pobreza. Estamos entonces ante una situación en donde se ha ido generando un lobismo, una mafia que ha ido secuestrando el Estado. Y la Constitución del 93, como lo decían anteriores a mi intervención congresistas, tenemos que corregirla. Y por eso el pueblo peruano hoy demanda una nueva Constitución, un nuevo orden que nos permita rescatar esa democracia que ya la tenemos debilitada. La corrupción desplazó uno de los problemas principales del país, que era antes la delincuencia. Hoy la corrupción es uno de los problemas más principales. Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, existen 32.925 casos de corrupción. Y frente a eso, por supuesto, tenemos que luchar. Y luchar contra esa corrupción significa, por supuesto, tener los poderes del Estado con autonomía, un sistema de justicia que haga justicia y donde nadie se corra, donde nadie huya de esa justicia. Pero hoy notamos cómo a partir de una fuerza mayoritaria intentamos evaluar qué es moral. Minuto adicional, congresista. Entonces, presidente, pareciera que hoy estamos evaluando la inmoralidad no con un fundamento y argumento que nos permita tomar una decisión política real de esa transformación que requiere nuestro país, sino sobre la base de una mayoría que va a votar el día de hoy. Y eso está poniendo en gran fragilidad, por supuesto, la democracia. Y tenemos que poner al país por encima de esos intereses, del cual ha quedado totalmente evidenciado cuando vemos que hay una mayoría y una fuerza del Congreso intentando copar poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder judicial, ya lo hemos visto, cómo se intenta bajarse a miembros del Tribunal Constitucional para seguramente recurrir a ellas con facilidad y querer huir de algunos procesos que ojalá en adelante también tenga que investigarse, como bien se dijo, a la señora Keiko Fujimori, a Alan García. 30 segundos para que termine, ¿no? Y que hoy pareciera que en nombre de la corrupción y escudados con esa lucha contra la corrupción, algunos quieren asegurar su impunidad. Y el pueblo peruano lo sabe. Y el pueblo peruano tiene memoria al recordar cómo en los 90 se copó instituciones, lo mismo que hoy se quiere hacer.
se interpretó a su favor la ley electoral, se aseguró parlamentarios vinculados a mafias. ¿Hay conflicto de intereses aquí? Por supuesto que sí. En universidades, en cooperativas, proyectos forestales, proyectos de carretera. ¿De qué moralidad estamos hablando? ¿Quiénes son los autorizados para determinar lo moral o lo inmoral? Presidente, creo que tenemos que tomar gran conciencia sobre las decisiones que vamos a tomar el día de hoy. Congresista Ochoa Peso por 3 minutos. Presidente, saludar a todos los colegas y de hecho señalar de principio que jamás imaginé estar en un momento tan histórico para mi país, pese a que la vocación de venir acá y una voluntad de servicio nos invitó a involucrarnos de forma más protagónica en la política, y en tanto cuando ingresas te conviertes automáticamente por la percepción social en corrupto, en delincuente, en ocioso y todos los adjetivos más que los políticos hemos promovido en la percepción social. Partir, presidente, señalando que para quienes somos maestros, la mentira no es simplemente un hecho religioso. Para quienes somos maestros es inaceptable llevar la mentira a una situación solamente teológica. Para nosotros la mentira es carencia de integridad humana y ausencia de la verdad. Y en tanto desde ese punto, presidente, para los maestros y maestras, la verdad es un valor fundamental. Y por decirlo en el argot criollo, nos sacamos el ancho toda la vida académica pedagógica para formar a nuestros estudiantes en la verdad. Decir que la mentira es solo un hecho religioso sería aceptar como maestros y como pedagogos haber fracasado en nuestra responsabilidad pedagógica. Por eso, presidente, quiero rechazar esas palabras del alegato que solamente hablen de la mentira como un hecho religioso. Pero este hecho no significa solamente defender la irresponsabilidad del presidente respecto a las oportunidades que tuvo para explicar la situación. Sin embargo, presidente, quiero señalar un hecho. En este proceso hay un gran perdedor y hay consecuencias. Pero el gran perdedor de este proceso, presidente, es este Congreso. Y las consecuencias las pasan millones de personas que están fuera de este Congreso. Y el gran perdedor es este Congreso, presidente, porque sencillamente, la percepción social se incrementa a señalar que nosotros no estamos en condiciones para resolver una crisis política. Y que la única intención que existe dentro de este espacio es la perversa decisión de alcanzar a ser gobierno o mantenernos y perennizarnos en este espacio. Y para ser gobierno se necesita una sola cosa: ganar las elecciones. Y cualquiera que sea, tiene que ganar las elecciones. Porque lo que hemos demostrado en este Congreso es que si no el 100%, más del 90% por lo menos, lo que queremos es ser simplemente gobierno. Y pruebas al cántaro, porque la gran mayoría, si no todos de nosotros, en el momento del presupuesto, estamos corriendo tras la Comisión de Presupuesto para ver cómo incorporamos un proyectito. O durante todo el transcurso de nuestra vida de responsabilidad parlamentaria, estamos acudiendo a los ministerios para ver qué obrita tenemos. Y la percepción de los alcaldes y las autoridades es un tema utilitario. El congresista le sirve en la medida en que le abre la puerta al ministerio. Minuto adicional, congresista. Presidente, desde el punto de vista legislativo. Eso le interesa muy poco al que está afuera, eso le interesa muy poco al alcalde que lo tenemos todos los días o cotidianamente en nuestro despacho. Que nos hacen creer que somos útiles y fundamentales, pero que le servimos solo y solo si le abrimos una puerta al ministerio para conseguir su obrita. El gran perdedor de todo esto, presidente, somos los congresistas. Porque estamos demostrando que no estamos en condiciones de manejar una crisis política. Y esto es lo que tenemos que empezar a pensar. Me atrevería, presidente, a señalar, si hubiera una encuesta social afuera sobre quiénes tienen que quedarse, probablemente el pueblo diga todos, que todos se vayan.
que todos y todas se vayan del proceso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Pero me atrevo, presidente, si le das la opción social al pueblo a decirle, solo tienes una opción entre elegir el Ejecutivo o el Legislativo, probablemente el pueblo diga que se vaya el Legislativo. Porque esa es la consecuencia. 30 segundos para que termine, congresista. Porque esa es la percepción que hemos generado, presidente. Hoy estamos ante una situación bien difícil. Yo no sé si acá los alegatos sirvan o ya no sirvan, presidente, porque no tengo ninguna certeza que mis colegas me estén escuchando. Ninguna certeza. Y yo no sé si alguien que habla tiene la certeza que el otro le está escuchando. Por eso, presidente, quiero decirles ahora a los colegas, ojalá que en este momento, luego al votar, el criterio de conciencia y la razón nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, congresista. El turno de congresista Choquehuanca, por Peruanos por el Cambio. 2 minutos. Buenas tardes. Gracias, presidente. En la memoria de todo congresista en el Perú está el nombre de Miguel Grau Seminario. Él priorizó la patria sobre la actividad parlamentaria para defender la República y defender la patria. Yo me pregunto ahora y digo, ¿cuántos de ustedes que han juzgado sin escuchar y vienen a hablarlos de moral estarían dispuestos a defender la patria y los valores más altos de la democracia y del país? Han acusado al gobierno de sembrar pruebas falsas, de comprar congresistas, elementos todos que han sido desmentidos en vivo. Los argumentos que esgrimen para vacar al presidente son los mismos con los que han actuado aquellos que hoy intentan ser los baluartes de la moral y vacar al presidente. El pueblo se ha pronunciado, el pueblo nos juzga, el pueblo está en las calles. Nosotros vinimos del pueblo y al pueblo volveremos. Ellos se sienten decepcionados y sienten una decepción muy grande porque nosotros hemos venido al Congreso a legislar, a mejorar su calidad de vida, a lograr bienestar para los más pobres. Y sin embargo, nos estamos convirtiendo simplemente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo que siempre fue este Congreso de la República. Estamos haciendo obstruccionismo, estamos tratando de frenar ese desarrollo, que lo único que quiere el pueblo es lograr mercados, es lograr alimentación, es lograr salud, es lograr educación. Y nos observan con decepción. Con la acción de hoy se cierra por completo la opinión pública, la misma que nos va a seguir por siempre. Y todos somos conscientes de lo que se habla de nosotros, de lo que se publica. Sabemos de este descontento. Nosotros no ignoramos lo que está pasando afuera. Hay que ponernos a reflexionar en esta situación y decir basta y ya hasta aquí. Aún tenemos tiempo para recuperar la imagen de este Congreso, que los que vinimos de provincias vinimos con mucha ilusión, con mucha esperanza, por lo menos ese fue mi caso, de venir aquí a limpiar la imagen de este Congreso tan deteriorado, tan venido a menos. Pero ¿qué es lo que hemos hecho hoy en día? ¿Y qué es lo que estamos por hacer el día de hoy? Yo quiero decirles a todos ustedes, colegas, que nos debe animar el sentimiento solidario de trabajo y de lucha por los demás, por los que nos necesitan, por esas poblaciones vulnerables. Creo que estamos a tiempo, es lo único que puedo decir hoy. Hemos hablado de vacar al presidente, poniendo en tela de juicio su capacidad moral. 30 segundos para que termine, congresista. Presidente, que cuando uno habla de capacidad moral, tiene que interiorizar y mirar también hacia adentro. Quiero además aclarar que ser ministro no te convierte en un órgano concedente.
porque de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, son licitaciones abiertas, públicas. Entonces, decir lo contrario realmente es un sofisma. Y no estamos al lado de la corrupción, como dijo un colega nuestro anteriormente. Hemos luchado y luchamos y lucharemos contra la corrupción, y eso que quede bien claro.